Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su canal Hablemos de Vino. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de viticultura, recordando un poco lo que vimos en el primer video. Tocamos algunos puntos importantes, como por ejemplo que existen unas 10.000 variedades de uva, de las cuales de 1368, las más conocidas en el mundo. De estas, unas 18 ocupan más de un tercio de la superficie total de viñedos, más conocidas como las variedades nobles. También vimos la propagación de la vid, que se hace por medio de esquejes, estacas, injerto, acodo, semilla, conocida como la sexual. Vimos el ciclo de la filoxera y su llegada a Europa, como pasó por Italia, España, Francia, finales del siglo XIX. Vimos algunos factores importantes para el vino, como lo son la franja del vino, el, el clima, todo esto cómo influye la vid, la pluviometría, niveles de insolación, suelos, tipos de suelo, y cómo afecta todo esto mismo a la vid. Vimos también las funciones de los nutrientes para la vid: calcio, fósforo, hierro, magnesio, entre otros. Y vimos también algunos ejemplos de suelos de algunas regiones o países específicos. Todo esto como parte de lo que es el terroir. Hoy, continuando con esto, vamos a hablar de las partes que conforman la vid. Vamos a hablar de las partes de la uva, poda y conducción de la vid, ciclo vegetativo de la vid, amenazas y plagas de la vid. ¿Okay? Básicamente eso es lo que vamos a ver hoy. Antes de comenzar, déjenme les presento el intro del canal y comenzamos. Bueno, algunas fallitas ahí. Tenemos que trabajar en eso. Pian pianito. Pian pianito. Bueno, entonces vamos a ver esta parte de la vid. ¿Okay? Déjenme les muestro una fotito. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las partes de esta vid? Empezando desde la parte de la raíz, el tronco, subiendo tenemos el brazo, los racimos, los pulgares, el sarmiento. Luego tenemos hojas, yema, zarcillos, y como cada parte de esta es importante. Entonces vamos a tocar una parte por parte. ¿Ok? Bueno, mi equipo de grabación. Nada relevante. Bueno, ok. Vamos a hablar de las raíces. En la mayoría de ocasiones,
son subterráneas y sus funciones son las de anclar la planta al suelo. Su función también es absorber el agua y minerales que se acumulan como sustancias de reserva. Estas raíces, dependiendo del tipo de suelo y de las condiciones climáticas, pueden alcanzar profundidades de 50 centímetros hasta 6 metros. Conforme van teniendo más edad estas vides, es lo que va pasando. Posteriormente hablamos de lo que es el tronco. El tronco es la parte más gruesa de la vid, de aspecto retorcido y agrietado, recubierto por una corteza. El objeto del tronco es la sujeción de los brazos y pámpanos, conducción del agua y la savia y el almacenamiento de sustancias de reserva. Aquí vemos unas fotos, por si ustedes no habían visto una vid. Yo sé que no todos hemos visto una vid. Yo, por ejemplo, después de terminar, casi los últimos 2 meses antes de terminar, hicimos un viaje a Baja California y hasta después de eso yo no había conocido cómo era una vid. Ya pude verla, pude tocarla, sentirla. Pues más para que ustedes tengan una idea de cómo es la vid, aquí les pongo una fotito. Continuamos con los brazos. Los brazos están encargados de conducir los nutrientes y repartir la vegetación y frutos en el espacio que tengan esos brazos. Todo esto está dependiendo igual de la poda y de la conducción que desee en este caso el viticultor, ¿no? Los brazos portan los tallos del año, denominados pámpanos, cuando son herbáceos, y sarmientos cuando están endurecidos. Esa es la diferencia. Pámpano y sarmiento es lo mismo, pero se denominan de diferente manera dependiendo digámoslo de cierta manera, del tiempo que tiene esta parte de la vid. Entonces aquí vamos a hablar de lo que es el sarmiento. Son las nuevas ramas que la vid produce cada año y que en la fase inicial se denominan pámpanos, como les mencionaba anteriormente. Están constituidos por una sucesión de nudos y entrenudos y portan las yemas, las hojas, zarcillos y los racimos. Son los que van a portar todo esto, mejor dicho. El pulgar. El pulgar, porque si ustedes ven, observan, por ejemplo, esta foto que les puse aquí, literalmente tiene la forma de un pulgar. Es parte del sarmiento con un número variable de yemas que se deja al podar la cepa. Esto lo decide el viticultor en base a lo que quieren ellos obtener. ¿Qué son las yemas? Es un punto de crecimiento de un nuevo brote que se desarrolla cerca de la hoja. Aquí, miren, en esta foto podemos verlo. Cómo es donde va a salir el nuevo brote. ¿Qué sale de ese brote? Hojas de donde van a salir frutos. Luego hablamos de las hojas. Son el motor de la planta, las responsables de realizar la fotosíntesis, proceso que se lleva a cabo cuando la clorofila de las hojas transforma la energía de la luz solar capturada en agua, dióxido de carbono y finalmente en glucosa y oxígeno. Ok. Luego siguen los zarcillos. En una planta trepadora, es una planta trepadora que no puede sujetarse por sí misma y necesita una estructura de sujeción que la mantenga erguida. Los zarcillos
son esa estructura. Déjenme les muestro una foto. Una vez que los zarcillos sientan la estructura como una espalera, por ejemplo, se aferrarán alrededor del alambre con el fin de mantener el sarmiento erguido. Aquí vemos cómo se aferran, se van como agarrando. Ese es el trabajo del zarcillo. Ok, pues luego tenemos el racimo. Es un conjunto de flores o frutos de la vid. Eso se le denomina racimo, perdón. Es el conjunto de las flores o posiblemente los frutos de la vid. Conformada por flores y bayas. Las flores son sus órganos reproductores, que son hermafroditas, es decir, poseen los dos sexos y se agrupan en racimos llamados inflorescencia. Cada flor que se polinice con éxito se convertirá en una baya. Y la inflorescencia es un racimo de uvas que será vendimiado al final de la temporada. Entonces, básicamente, esas son todas las partes de la vid. Cada una es importante. Ahora vamos a hablar de las partes de la uva. Partes de la uva tenemos el pincel, que está en la parte de adentro de la uva. A ver si les puedo poner otra vez la foto. Ahí está. Luego tenemos el raspón, que es la parte que sostiene a la uva. Es la parte que también aporta esa tanicidad cuando la uva es estrujada. Pulpa, la parte, el ollejo, la cáscara también y el ombligo. Vamos a continuar con lo que es la conducción y poda de la vid. La vid es una planta trepadora que puede llegar a tener un gran vigor y si no se conduce puede llegar a crecer descontroladamente. Por eso existen distintos sistemas de conducción que se van logrando por medio de la poda y existen diferentes tipos de poda. Vamos a tocar algunos de ellos. El objetivo de la poda consiste en reducir el número y longitud de sarmientos para que la vid produzca menos racimos, pero de más grosor y de más calidad. O sea, si tiene 20 racimos, obviamente que toda la energía de la planta se va a repartir en esos 20 racimos. Pero si tiene 12 racimos, quiere decir que cada racimo puede obtener más nutrientes o todo lo que necesita en este caso, ¿no? Por eso es importante esta parte de la poda. La poda alarga la vida de la vid y asegura la cosecha de un año para otro. Permite también adaptar el tamaño de la planta al espacio donde se cultiva para facilitar tareas del viticultor. Tenemos la poda de formación. ¿Por qué formación? Porque es cuando la vid es joven, acaba de ser plantada. Las primeras podas determinan la forma y el tipo de crecimiento de la planta. Se suele realizar durante los 3 o 4 primeros años, siempre en invierno y en primavera. Varía según el clima de la región y el tipo de cepa.
o también puede ser por la denominación. Existen distintos tipos de podas de formación dependiendo del sistema de conducción elegido. Bueno, en ese momento estamos teniendo una lluvia muy fuerte en el lugar donde estoy firmando y me está fallando un poco la señal de internet. Entonces, si se me alenta el video, una disculpita. ¿Okay? La otra que tenemos es la poda de fructificación. Cuando la vid ha adquirido su forma definitiva, las podas de fructificación sirven para mantener la forma de la vid y controlar su crecimiento. La selección y reducción de los sarmientos y de las yemas que brotan cada año permitirá que los racimos de uva se beneficien de una mayor insolación y de una mejor ventilación. Así aumentará su rendimiento, su calidad y su resistencia a las plagas. Nuevamente, como les digo, o sea, si tienes 20 racimos y al hacer la poda te quedas con 10 racimos, o sea, tienes más luz, más aire, más ventilación, etc, etc. En este caso es cuando tú ya tienes el racimo ya fructificado. Por eso se denomina así, de fructificación. Luego tenemos la poda de invierno o poda en seco. Se realiza en invierno después de la caída de las hojas y antes de que vuelva a salir los nuevos brotes y se encuentra en estado vegetativo y es cuando ha bajado la circulación de la savia. Sirve para eliminar los sarmientos de la temporada anterior, favorece la regeneración de la planta. Como dato, no se debe podar con temperatura bajo cero, debido a que la madera se vuelve quebradiza y los cortes tardan más en cicatrizar. Por lo tanto, la planta corre riesgo de sufrir enfermedades, una de ellas conocida como yesca. Aquí vemos una fotito de cómo se ve que es cuando ya todo está seco y obviamente el clima es diferente. Es frío, se ve frío. ¿Okay? Bueno, continuamos con la poda en verde. Complementa la poda de invierno y se realiza solo si ha crecido demasiado los brotes para rebajar el rendimiento de la planta y obtener así una mejor calidad de las uvas. Se realiza al final de la primavera, una vez que la vid ha brotado. Se eliminan yemas, pámpanos, sarmientos verdes jóvenes y hojas sobrantes para descargar la planta, pero se eliminan también los brotes mal ubicados que serán poco fértiles, otros que están demasiado cerca del suelo o con poca luz. A todo esto es como para darle una mejor vitalidad a la planta. Continuamos con los sistemas de conducción. Uno de los más conocidos se denominan sistemas libres. Son aquellos que no cuentan con una estructura permanente. En general son de pequeña expansión vegetativa con una densidad elevada de plantación. Luego están los sistemas con apoyo. Son los que emplean diferentes estructuras, desde muy sencillas hasta muy sofisticadas. A ver, el sistema de conducción, conocido como envaso, o algunos también lo llaman arbolito, se inició con el cultivo de la vid y es el más difundido en el mundo. Es un sistema en el que la planta forma un tronco bajo de entre 1 a 6 brazos, dispuestos con los brazos como de un candelabro en todos los puntos cardinales.
llevando cada uno de ellos de 1 a 2 pitones de 2 yemas. Esto puede variar, repito, dependiendo de cada región. La cepa con su follaje tiene el aspecto de un vaso, a lo que debe su nombre. Se encuentra dentro de los sistemas libres. A ver si les puedo poner una foto. Como les repito, andan fallando un poquito la señal del internet. Ahí está. Fíjense cómo es. La forma que parece como de un candelabro. O también como un vaso. Un vaso. Okay. Bueno, vamos a continuar con. Vamos a ver. Permítame, está fallando un poco acá. Otro sistema de conducción es el parral. Es el más difundido en Argentina o muy conocido en Argentina. Es un sistema muy antiguo en el país en el que se lleva la planta a la parte superior. Por encima de los alambres se ponen las estructuras y se colocan alambres y sobre esa estructura se lleva los racimos. Los racimos quedan cubiertos por el techo que forman las hojas, lo que permite mayor aireación y disminuye la posibilidad de enfermedades. En las zonas cálidas y demás horas de insolación, el parral es la alternativa más viable, dado que protege mejor los racimos. Tenemos la espaldera, consiste en hileras paralelas de cepas dispuestas con una separación de aproximadamente 1,5 metros entre planta y planta, conducida por diversos tendidos de alambres de 2 a 4 líneas, siendo sostenidas por postes. Asemeja al espaldero de una cama, de ahí el nombre. La cantidad de alambres que termina, si la espaldera es alta o baja, más baja recomendada para climas frescos, la planta más cercana al suelo se absorbe más el calor. Y en las altas puede llegar hasta 1,80 metros. Repito, todo esto varía, depende mucho de lo el viticultor o de lo que su DO les exija en su hoja. Entre los sistemas en espaldera más empleados a nivel mundial encontramos el sistema Guyot. El sistema Guyot consta de 2 elementos de renovación, pulgar a 2 yemas y sarmiento largo con vara de 6, 8 o hasta 10 yemas. Todos son encaminados a aumentar la fertilidad y la producción de la planta. El pulgar de renovación y la vara de producción proceden en un pulgar del año anterior. El sistema puede constituirse en cordón simple o cordón doble, que es el sistema Guyot o Guyot doble. Esto se ve más o menos así, permítame. Sí, acá está. Entonces aquí podemos ver una foto de cómo se ve. Ahí está el sistema de renovación. Sarmiento largo, 6, 8 o hasta 10 yemas. Aquí se ve. Ese es el sarmiento y aquí las yemas. Anda muy lento mi internet. Bueno, clima de no está ayudando mucho con la lluvia. Creo que hay una tormenta cerca de donde estamos ahorita. Bueno, continuamos con el cordón Royat. Es un sistema en el que los elementos productivos y de renovación se distribuyen en posiciones fijas sin variar año tras año a lo largo de un cordón permanente. El sistema puede construirse en cordón doble o simple.
ver si me permite la foto. Permítame tantito. Disculpa. Este internet. Ya se atoró. No está ayudando. Ahí está. Ahí está. Perfecto. No falles. No me falles. Bueno. Con un sistema de conducción Lira. Fue creado por el francés Alain Carbonneau. Dividida en dos planos de vegetación ascendente. Está en una estructura doble espalero en forma de B, con postes inclinados. Sobre cada pared de la B lleva un alambre de conducción y dos pares de alambres móviles. Aquí se puede ver en la foto. Una especie como de B. La planta se abre en dos brazos secundarios que son cordones permanentes. Sistema de poda de tipo corta, rebajando el brote interior a pulgar de 2 yemas. ¿Cuáles son los criterios sobre la poda? Existe el sistema de poda corta, sistema de poda larga. Sistema de poda corta, el elemento es el pulgar. El elemento es el pulgar, el sarmiento de un año que se poda dejando de 1 a 3 yemas. El pulgar desempeña la función de fructificación y de renovación. Sistema de poda larga, el elemento es un cargador vara, sarmiento de 1 año, sobre madera de 2 años. Se poda dejando de 4 a 12 yemas. ¿Ok? Aquí podemos ver unas fotitos. Permítame tantito. Que el dios del internet se nos aparezca. Acá tenemos algunas fotitos. Poda corta, sistema de cordón roya doble. Poda mixta, sistema agullo doble. Y el guyot. Muy bien. Vamos a continuar con el ciclo vegetativo de la vid. Aquí les pongo una pequeña imagen de lo que representa esto. Cada ciclo está marcado por un determinado tiempo del año que varía dependiendo del clima, dependiendo diría yo que del país, pero en realidad es del clima, porque ahorita con el cambio climático, pues no sé, tal vez este año esté marcando algo en un determinado país y el siguiente año ya tuvo una variación de varios días en el mismo mes por este cambio climático. Pero algunos de los que podemos ver aquí, por ejemplo, sería el noviembre, marzo, latente, que es cuando la planta está seca, ya no tiene hojas, básicamente está durmiendo. Marzo, el lloro, que es cuando empiezan a salir las gotitas de resina de estas partes que han sido dejadas, cortadas. Rotación, que es cuando tenemos la parte de cuando empiezan a salir los racimos, las hojas. De estas hojas o estos racimos tenemos la floración. Posteriormente de esta floración salen los frutos. Los frutos pasan a una especie de maduración que se conoce como el embero, marzo, agosto, octubre, cuando ya el embero ha pasado a ser fruta madura. Tenemos la vendimia, que no, repito, mucha variación dependiendo del país, del clima, de la denominación. Incluso hasta la denominación lo marca algunos países. Y luego tenemos el angostamiento, cuando después de la vendimia empiezan a caerse las hojas y va a entrar a la parte
donde la planta empieza su etapa de dormirse, de descansar. Muy bien. Ok. Ok. Entonces vamos con el primero, que es el lloro. ¿Por qué se le domina o se le llama el lloro? Este es un proceso muy interesante. Alexa, alto la música. Un proceso muy interesante en el que se aprecia cómo las plantas comienzan a tener una actividad. Siempre que estaban en la parte donde están durmiendo, como que empiezan a despertar. Se produce cuando las temperaturas aumentan y dura aproximadamente 2 a 3 semanas, donde el flujo comienza a ascender y por los cortes de la poda brotan gotas de líquido, dando la sensación de que la vid llora. Esto se ve más o menos así. Aquí. Ven como tiene una especie como de lagrimita. Parece que está llorando. Por eso el lloro. Luego tenemos el brote, conocido como la foliación. Cuando la Tierra ya ha alcanzado los 10 grados centígrados, comienzan a aparecer unos bultos en las ramas. Aquí podemos ver. Esto se conoce como el hinchado de las yemas. En lo que sigue la separación de las escamas que las cubren para dar paso a unas pequeñas hojas. Esto se llama también, bueno, o sea, foliación. Luego tenemos la floración. Aquí como podemos ver en la foto, pues, de la apertura de la flor para su fecundación, llamada también cuajado. Desde ese momento comenzará a salir unos pequeños racimos de frutos muy pequeños y verdes que se conocen también como agreces. Estos frutos se irán desarrollando poco a poco hasta la madurez, que es cuando empieza esta parte del proceso conocido como el embero, donde van cambiando el color de verde, grisáceo, verde oscuro, púrpura, morado, hasta el color que conocemos de la uva. De los granos de uva comienzan a cambiar su color de verde a un color amarillento, en el caso de las variedades blancas, y rojizo en la de las tintas. Además, los granos van perdiendo la acidez y acumulando azúcares. Pues si tú agarras una uva que está en verde y tú la muerdes, o sea, vas a sentir esa acidez, ¿no? Tú agarras una uva que está madura y tú la pruebas, vas a sentir que está dulce. Ese es el cambio que se va produciendo durante ese periodo de maduración o el embero. Es durante esta fase cuando se pueden distinguir las variedades eh, tintas de las blancas, ya que hasta ese momento los granos de todas las variedades son verdes. Dato curioso. Pues, ay, ¿este cuál es verde o perdón, blanca o roja? Si no está el nombre en la entrada de la parcela, pues no vas a saber, ¿no? Luego tenemos la vendimia. Son los enólogos y los viticultores quienes durante estos meses realizan exhaustivos controles de madurez de la uva para así determinar el momento idóneo de la vendimia, según el tipo de vino que se desea producir o elaborar. Bueno, se conocen dos tipos no se conoce, pues se realizan dos tipos de vendimia, uno que es de madrugada y la vendimia nocturna. ¿Esto por qué? Dependiendo, por ejemplo, si de donde tú vendimias la uva hasta donde tú la vas a producir es un camino muy largo, pues esa parte en que tú la cortas y la llevas hasta donde se va a producir, la uva empieza su proceso
de oxidación. Algo que pues no es óptimo, ¿no? Entonces ahí se puede optar por la vendimia de nocturna, perdón, donde no hay, la temperatura es más baja. Y la otra es de la madrugada porque pues empiezan temprano y les da tiempo de que el sol no haga tanto daño. Y aquí podemos ver algunas fechas de vendimia de algunos países y lo que les decía, cómo va variando. Fíjense, por ejemplo, Montilla Mireles, 1 de septiembre, en Jerez, alrededor del 10 de septiembre. O sea, no es que digas mucho, pero más de una semana. En Chacoli, 13 de septiembre. Por ejemplo, de Jerez a Chacoli, estamos brincando desde un lado hasta el otro lado de España. La Rioja Alavesa, mediados de septiembre. Cariñeña, en Aragón, mediados de septiembre. Está muy cerca, de hecho, bueno, La Rioja y Aragón. Tenemos Cigales, mediados de septiembre. Ribera del Duero, finales de septiembre. Toro, mediados de octubre. Bueno, Ribera del Duero y Toro no están haciendo como que vamos a decir, que estén de punta a punta, en este caso como era Chacoli con Jerez, ligeramente cerca, pero como cambia de un mes a otro, ¿te dan cuenta? Málaga, agosto, Valdepeñas, agosto, Humilla, en agosto, Navarra en agosto, Penedès, Cataluña en agosto, ¿no? ¿Se fijan? Estos son todos ejemplos de España, pero como si hay una variación, septiembre, días, octubre un mes, agosto otro mes, y pues todo esto lo determina, como lo decíamos, ¿no? El enólogo, el viticultor, o también la denominación. No cumples con lo que marca la denominación y la puedes perder. Así de sencillo. Bueno, pasamos a lo que es el angostamiento. Después de la vendimia, el fruto de la planta, perdón, el flujo de la planta comienza a descender, lo que produce que las hojas cambien su color de verde a rojizo para posteriormente caer, dejando al descubierto las ramas o sarmientos. Y empieza un cambio de color en la planta, como va volviéndose cada vez más oscura, ¿no? Y por último tenemos el latente, que es esta parte donde la planta entra en un letargo invernal, va a descansar. Pues aquí miren una fotito. Durante los meses fríos, la planta de la vid queda en un estado de reposo. En esta fase parece que la planta ha muerto. Es en esta época cuando se realiza la poda de invierno o poda en seco. Bien. Ok, vamos a hablar ahora un poco de lo que son amenazas de la vid. Esto se puede dar por diversas, vamos a decir, fauna, ¿no? Pueden ser aves, roedores, insectos, hongos, por decir algunos. Y por ejemplo, miren cómo en la foto que les puse, cómo las plantas se les pone una especie de red. Esto es para protegerlo de las aves. En otros lugares, por ejemplo, mira, aquí en por ejemplo, en la foto que les puse, como tienen un águila. ¿Y qué hace esta? Pues caza a las aves o a los roedores. Y no asustar
a las aves. Oh, ok, muy bien. También otro tipo de amenaza son las heladas. Uno de los accidentes climáticos más temidos por los productores y que es capaz de echar a perder toda una cosecha. Son las heladas, los granizos. Tenemos algunos tipos de heladas. Puede ser, una es la helada por convección. Sucede cuando un viñedo es invadido por una masa de aire cuya temperatura es inferior a 0 grados. O sea, va entrando convección. Helada por irradiación. De día la radiación atmosférica y solar es mayor que la terrestre. Por lo tanto, la superficie se calienta. De noche sucede lo contrario. Entonces las superficies de los vegetales se enfrían. El día es caliente y la noche es frío. Pero ese frío puede ser tan frío que te puede echar a perder una, este, una plantación. Helada por evaporación. Es en el caso que después de una precipitación desciende la humedad relativa del aire, la película de agua que cubre las plantas se evaporaría rápidamente, haciendo descender la temperatura de las mismas. Igual, baja la temperatura y le dan la torre a la vid. Pero las heladas más fuertes son las de nieve. Entonces existen dos tipos, la helada blanca y la helada negra. Bueno, se conocen estos tipos de heladas. La helada blanca son las heladas en las que se forma hielo sobre la superficie de las plantas debido a la presencia de masas de aire húmedo y te mata la vid. La helada negra, en el caso de las heladas en las que no se forma hielo, pero se puede observar la muerte de tejidos vegetales que van cambiando de los tonos de la planta a oscuros, de ahí su nombre. En la helada negra, el descenso por debajo de 0 grados no va acompañado de formación de hielo y se produce cuando la masa de aire es seca y la capa baja de atmósfera está turbulenta. O sea, se nota cuando el clima está cambiando. Pero esto te mata. Y, o sea, déjame le muestro unas fotos de cómo se ve esto. Bien. O sea, aquí se ve que había agua, se congeló sobre la planta y la mató. Aquí entró descendió la temperatura de golpe y se congeló todo, fíjense. Una de las cosas que hacen los viticultores, por ejemplo, es poner tambos este, pues de fuego con cosas que producen, que elevan la temperatura. Y esto ayuda un poco en el viñedo. Okay. Otro tipo de, este, de amenazas de la vid son las plagas. Plagas que se pueden ser por insectos u hongos, ¿no? Uno de los más conocidos son la Frankliniena occidentalis. Son insectos que provocan mucho daño sobre los racimos, que podemos ver aquí en la foto. El daño se inicia cuando la hembra realiza la puesta sobre los elementos florales, o sea, cuando pone huevos. Producen heridas sobre los frutos que empeoran conforme la valla se agranda.
como que la rompe y como va creciendo solita se va rompiendo más. Y una vez que se abre, pues ya le puede entrar otro tipo de plagas. Vamos a ver uno más. Mosquito verde. El mosquito mide en torno a los 3 milímetros, de color verde claro. Este coloniza en la parte de atrás de las hojas, ocasionando que la hoja se seque. Fíjese cómo se ve en la foto. ¿Mm? Porque inyecta saliva tóxica y provoca la obstrucción de los vasos conductores de la hoja y ya detiene la circulación de la savia. ¿Se han fijado cuando ves una hoja contra la luz del sol? Como se pueden ver como si tuviera venitas. Entonces donde corren los nutrientes de la vid. Obviamente que al matar esto, pues ya no circula todos los nutrientes y pues la hoja muere. Y es cuando va cambiando de color. Tenemos la polia de racimo, Lobesia botrana. El adulto es una mariposa de entre 13 a 14 milímetros. La oruga es de color rojizo vinoso con cabeza negra. El adulto Lobesia es una mariposa mayor y la oruga tiene un color verde amarillento y cabeza de color amarillo claro. Los daños, pues ocasionados son la podredumbre de la fruta. Fíjense, o sea, se la come, entra y pues la fruta se pudre, ¿no? Pues varias cosas. Temperatura externa, el clima, pues realmente la humedad. La más conocida, la filoxera. Fíjese. Esa es la parte que vimos, el parte del ciclo de la filoxera, donde se entre raíz y la parte alta de la planta. Un ciclo. Ataca las raíces y en otro vive sobre la superficie y ataca las hojas. Crea esta especie de bulbos donde dejan los huevos, mata la hoja, se seca la planta, muerte total. Otro, el pulgón, Apis UCP. Forma colonias tanto en los brotes como en los racimos de uva. Convive en distintos estados evolutivos. Aquí podemos verlo, fíjense. Adultos, chiquititas. Omnívoro, se alimenta de los jugos vegetales sobre la piel. Se producen picaduras que acaban necrosando y deprecia el valor comercial de la uva. Uno más, el oidium, conocido como blanquilla ocenía. Llamado popularmente blanquilla ocenía, es el nombre de una enfermedad de las plantas producida por varios géneros de hongos ectoparásitos. Aquí podemos ver una foto. Ataca principalmente las hojas y tallos jóvenes. Uno de los más conocidos es de la vid provocado por la especie Edicipi necator. Fácil de ubicar, es un polvo blanco que tienen las hojas o las plantas. Y por último, la Botrytis cinerea. Requiere condiciones húmedas. Si permanece húmeda, aparece la podredumbre gris. El hongo se alimenta del azúcar y el ácido tartárico de las uvas, realizando diminutos agujeros en la piel de la fruta. Permite que el agua se escape y concentre la pulpa mientras que la piel se seca. Se pacifican parcialmente y la forma de infección contraída es conocida como podredumbre noble. O sea, hongo de cierta manera positivo.